Bueno, hola, ya estamos en directo, puntualmente a las 19:30, no sé cuántos estarán conectados, no sé si se oye bien o no se oye bien, necesito que alguien me diga que escucha. Tommy, ¿se escucha? ¿Se escucha, Tommy? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver, bueno, hoy es lunes, después de un fin de semana, bueno, un poco, eh, ¿cómo podríamos decir? Un poco raro, ¿no? Un poco triste para mí y tal, pero bueno, eh, rebasado, aunque no superado, estamos de nuevo aquí. Aquí está Tommy, está Adriano, perfecto, así los que van llegando se van presentando. Eh, mm, Hoy yo quiero empezar ya a abordar conceptos muy importantes eh, para los artistas. ¿Por qué? Porque lo que quiero tocar hoy, que es un poco la diferencia entre la historia general con respecto a la historia del arte, que siempre he encontrado muchos problemas, tanto con alumnos de historia del arte como con alumnos de arte. Y muchos artistas también caen un poco en una confusión muy grande porque no saben si se remiten a los estudios que han podido tener de historia, no saben ubicar qué es lo que nosotros llamamos o lo que la historiografía del arte ha dado en llamar eh, 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 contemporáneo. Y esto quiero aclarar con algunos ejemplos, no solamente del contemporáneo, para que os deis cuenta que la historia va por un lado y las etapas históricas están divididas de modo muy simple, y al mismo tiempo como la historia del arte se complejiza eh, por, eh, porque nos regimos o nos basamos por otro tipo podríamos decir, de cronología. Primero voy a aclarar que a la historia que me refiero, fundamentalmente es la historia desde el punto de vista occidental. Porque, bueno, no quiero que me digan después, no, pero claro, es que esa es la historia de... No, no, es los conceptos históricos, incluso por los que yo estudié la licenciatura, cuando hice la asignatura de Historia General, y que se basa en el canon occidental. Después, pues, estudié Historia de América con los respectivos componentes del arte americano y latinoamericano, y después pues estudié historia de África con la correspondiente historia, porque el desarrollo de las civilizaciones generalmente se produce asincrónicamente, ¿no? Es un esquema diacrónico. Por un lado está surgiendo una cosa y por el otro otra. Y claro, cuando se habla del texto de la historia general, del seguimiento que nosotros hacemos de la historia, por eso le llaman general, hay una división muy simple. Yo esto lo hago porque vamos a empezar ya a entrar en materias donde es necesario que sepamos dónde se ubica el arte contemporáneo así a simple concepto, para después entrar un poco a desestructurar teóricamente lo contemporáneo, ¿m? Porque hay muchos abordajes sobre el tema del arte contemporáneo. Entonces hay mucho movimiento con respecto a esto.
Entonces, bueno, a nivel histórico, nosotros, los historiadores, partimos en dos, o sea, la prehistoria y la historia. La prehistoria comprende desde, si nos hacemos a la idea de que estamos hablando de la historia de la humanidad, o sea, comprende, la prehistoria va a comprender desde el desarrollo del Homo sapiens sapiens, es decir, ya ese hombre que va a vivir en cuevas, va a tener familia, va a dividir, va a ser cazador, recolector, etcétera, hasta el surgimiento de la escritura. Cuando surge la escritura, pasamos entonces a lo que sería la historia. Hasta ese momento, hasta que no aparecen los primeros signos, los primeros ideogramas o las primeras manifestaciones de lo que es la escritura, no hablamos de historia. Bien, la historia se va a dividir sencillamente por unos periodos que son además bastante largos, sobre todo para quien los tiene que estudiar, porque generalmente estos periodos van muchas veces en mi caso iban por semestre y abarcaba una cantidad de historia que era descomunal. Entonces, el primer momento histórico que va a ocurrir es la edad antigua. Hola, Puy, ya me extrañaba que hoy no te hubieras conectado. La edad antigua abarca desde las primeras civilizaciones, que es donde ocurre el surgimiento de la escritura, de la escritura, puede ser cuneiforme, puede ser ideográfica, pero ya se recoge historia, las primeras civilizaciones, básicamente las primeras son Mesopotamia, Egipto, China, son las primeras civilizaciones del mundo antiguo. Y hola Piboine, y se va a extender hasta el siglo V de nuestra era o después del surgimiento del cristianismo, que es como muchas personas denominan la etapa, ¿no? Ellos dicen antes y después de Cristo. Yo prefiero llamarle después del surgimiento del cristianismo y con la caída en el siglo V del Imperio Romano. Esto va a ocurrir en el 476 de nuestra era, siglo V, siglo V de nuestra era. Entonces, a partir del siglo V ocurre otra etapa histórica, como la han dividido para poderla estudiar, que sería la Edad Media. La Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano en el 476 de nuestra era hasta 1492, o sea, desde el siglo V hasta el siglo XV. Todo eso comprende la Edad Media. Con lo cual, para un historiador, cuando aborda eso, que lo va abordando así, por semestre, por trimestre, por cuatrimestre, por cómo se dividan los cursos, es mucha historia. Es mucha historia teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo estudié historia desde la prehistoria, hasta la edad moderna. O sea, son muchos siglos en una sola asignatura. Que tenía un examen final con todo eso. Entonces, es mucho. Esa es la Edad Media, que va desde ese momento de la caída del Imperio Romano, del
del 476 hasta 1492, siglo XV, cuando se produce el descubrimiento de América o el encuentro de América. Es algo más complejo, Henry, que paleocristiano, románico. Eso ya es la otra parte, que es la historia del arte. Estos son periodos históricos que comprenden el estudio de la historia, el desarrollo de la historia en esos momentos, y como es más o menos similar, entre comillas, pues lo abarcan como la Edad Media. O sea, la historia se divide por edades, por edades de la historia. De la Edad Media vamos a pasar a la edad moderna, que va desde el siglo XV, desde 1492, que se produce el encuentro o el descubrimiento de América, hasta 1789, con el triunfo de la Revolución Francesa. O sea, que abarcaría del 15 al 18. Aquí ya vamos a menos siglos. Esa sería la edad moderna. Para pasar después a la edad contemporánea, que abarca desde 1789 hasta la actualidad. Esa es la edad contemporánea en la historia. Fíjense que está trazada por hechos por supuesto que traen cambios sustanciales en el desarrollo de la historia, pero esa sería la forma en que nosotros los historiadores nos basamos para escribir o para investigar sobre determinada edad, determinado fenómeno de determinada época, y así es como nos enseñan el desarrollo histórico. Con lo cual es muy fácil a nivel histórico tener las divisiones de la historia. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando tú estás abordando la historia del arte, no puedes estudiar el arte o no puedes estudiar la cultura marcándote esos mismos periodos. Y aquí es donde la historia del arte se convierte en la historia de la cultura y del surgimiento de culturas muy específicas. Y voy a poner un caso que es el Renacimiento, que es un momento crucial de la historia del arte. Es el cambio de un paradigma a otro completamente nuevo. Es un cambio de la visión de alguna forma o de la medida de Dios como el centro del universo a la medida del hombre y la adaptación de todas esas cosas a esa medida. Pero ¿qué ocurre con el Renacimiento? Vamos a ver, yo le había dicho que la Edad Media abarcaba desde el 476 hasta el 1492, o sea, hasta el siglo XV. ¿Y qué ocurre en el siglo XV? En el siglo XV, en Italia, se desarrolla el Renacimiento como un cambio cultural profundo. Es lo que llaman bajo Renacimiento, primer Renacimiento o proto Renacimiento. Este es el periodo que marca la transición, según muchos historiadores, de la Edad Media a la Edad Moderna, pero es un periodo cultural que solo en el siglo XV se va a producir en Italia, solamente en Italia, fundamentalmente en Florencia y Nápoles. Mientras que en el resto de Europa, en el siglo XV, ¿qué estamos abordando? Estamos abordando, por una parte, el románico,
el románico, que se impone generalmente en toda Europa, y el gótico, que va a posteriori con el descenso del románico, viene el gótico, y esto está asociado simplemente a conceptos religiosos, porque ambos movimientos tuvieron una gran influencia, no en la construcción ni de castillos, sino en la construcción de edificios religiosos. Las grandes catedrales góticas y las grandes catedrales más pequeñas, pero las catedrales románicas. Y esto va asociado a los movimientos religiosos, al Cister y al Cluny. Cuando estaba el Cister románico, Cluny gótico. No me voy a extender en eso porque no creo que sea necesario. Entonces, si en el siglo XV, en el siglo XV estábamos viviendo el 400, perdón, que se me fue la cámara. Si en el siglo XV estábamos viviendo el 400, que fue un periodo importantísimo del Renacimiento, un periodo, un minuto por favor, voy a poner quién está y quién no está del otro lado, porque si no me vuelvo loca. Si en el siglo XV en Italia y Nápoles se está desarrollando en ese momento el 400, que es un cambio total de perspectiva, mientras que en el siglo XV en el resto de Europa nos movemos entre la arquitectura románica y la arquitectura gótica, que no entraría hasta el 16 el Renacimiento en el resto de Europa, y va a ser un renacimiento diferente. En Italia estamos viviendo una efervescencia grande, porque además tiene mucho que ver con lo que después vamos a tener dentro de la vanguardia y el arte contemporáneo, que va a ser el surgimiento de los mecenas, el surgimiento de una burguesía no papal en ese 400, sino con un poder político importante, y van a desarrollar un cambio total y absoluto, sobre todo a nivel arquitectónico, sí, con el desarrollo de lo que podríamos llamar arquitectura doméstica, o sea, los famosos palacios como el Palacio Pitti, el Palacio Medici-Riccardi. Los Medici eran los más grandes mecenas de ese momento, y vamos a tener construcciones majestuosísimas como son Santa María del Fiore en Florencia, que por primera vez se utiliza el domo o la bóveda para, la cúpula para coronar un edificio, y Brunelleschi es quien hace la adaptación para que esa cúpula, que además todo el interior era en un abovedado de crucería, pudiera sostenerse, e inventa o crea la solución del tambor octogonal. Quien ha visto el domo, ese domo se iba a poner encima directamente, pero no se sostenía, se iba a caer. Entonces Brunelleschi hace el proyecto en base a esta estructura, que después Bramante se llevará en el 500 para San Pedro del Vaticano. O sea, las dos cúpulas son iguales prácticamente. Bueno, Santa María del Fiore para mí es más bonita, porque es más sencilla. Pero esta es la primera concepción de una cúpula estable y verdaderamente sostenible, que no se había podido realizar porque no se había
pensado en la solución del octógono, que además no rompe para nada, es un octógono discreto, no rompe esa sensación de redondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en el 400 todo estaba diseñado en la medida del hombre. Sin embargo, en Europa, en el resto de Europa, estábamos viviendo un románico, que era una arquitectura fuerte, oscura, y un gótico, que era una elevación interminable, donde se suponía que esas catedrales eran la eh, comunicación de los fieles con Dios, ¿no? Además estamos hablando de que los fieles prácticamente prácticamente no eran iletrados, o sea, tenían que, primero los sumieron en ese ambiente románico oscuro, ese ambiente románico de miedo, de aprensión, para después, en el gótico, clarificar un poco, pero al mismo tiempo también transmitirle esa sensación de opresión, porque además en el románico las bóvedas eran de cañón, con lo cual te creaba una sensación de ahogo impresionante, cosa que lo que hace el gótico es alargar con pináculo la estructura, elevarla de una manera. Yo, por ejemplo, estuve en la Catedral de Sevilla, estuve en Notre Dame, estuve en el Sacro Coeur, en París, o sea, y, por ejemplo, la Catedral de Sevilla es impresionante en ese sentido, porque es verdad que te paras y no ves el final. Pero no obstante, a pesar de que se incluyen vidrieras, ¿no?, o vitrales, con poco visualmente para que esa gente que no sabía leer pudiera un poco remitirse a lo visual, la importancia siempre de lo visual, pero lo que te producía también era un sentido de miedo, porque era como si, o sea, justamente esa conexión directa era como si te fuera a llevar, ¿no? Era una arquitectura para una Europa no italiana, que ya sí estaba caracterizada por banqueros, mecenas, príncipes, que buscaban otro tipo de vida, otro tipo, además, eran momentos donde en el 400 había un desplazamiento entre el papado y los príncipes, ¿no? Porque en Florencia y en Italia, si tenías 3 hijos, el primero iba para príncipe, el segundo, bueno, aquellas clases que tenían el poder, el segundo iba para la iglesia, con la aspiración de papa, y el tercero quedaba a la buena merced de sus otros 2 hermanos, y por ahí lo que viniera, ¿no? Tampoco eran muy productivos en, en hacer hijos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que así como la historia te enmarca la Edad Media, nosotros, los historiadores del arte, además de ver esa parte, tenemos que saber que en la Edad Media, va a existir gótico, románico, que además, por ejemplo, la Catedral de Santiago está hecha mitad románica, mitad gótica. Y la parte gótica no es la elevada porque se fue construyendo por pedazos. Es una catedral impresionante, impresionante y hermosa. No es porque sea la de Galicia, pero realmente es una catedral impactante. También la Catedral de León, que es muy, muy buena. España tiene muy buenas representaciones religiosas, monasterios, ¿no? Aquí en Galicia hay unas verdaderas maravillas de monasterios o antiguos monasterios cistercienses, que son quien entró menos el Cluny, pero toda Europa, después el Cluny se apoderó de esa arquitectura y tal. Entonces, nosotros en el siglo XV, así como ellos resumen tan francamente Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media, nosotros los historiadores del arte tenemos que ver que en el siglo XV hay un renacimiento, que es el 400, que se va fundamentalmente a Florencia y la Toscana, que me equivoqué con Nápoles, a la Toscana, ahora me estaba ubicando en el mapa, a la Toscana,
con un desarrollo artístico importantísimo, un cambio completamente rotundo, mientras que la historia sigue hablando de Edad Media, y en el resto de Europa se sigue construyendo al estilo de la Edad Media, y yo creo que un poco el nacimiento el surgimiento del Quattrocento italiano fue un poco quien marcó el cambio que va a existir entre el románico y el renacimiento, perdón, entre el románico y el gótico, porque el gótico aquí es algo que dura menos, ¿m? Pero que realmente va a estar, porque el Renacimiento entra en el resto de Europa a partir del siglo XVI, que ocurre ya en Italia lo que sería el Cinquecento, con ya los grandes Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio, los tres grandes o más conocidos del Renacimiento. No obstante, el Quattrocento también tuvo personas muy importantes y pintores muy importantes. Incluso se habla de Giotto como un proto-renacentista, que aunque usaba todavía la concepción de la Edad Media, él ya empezaba a introducir lo que serían, por ejemplo, las escenas consecutivas, empieza a dar otro aspecto a, a ese movimiento. Él está anterior. Pero el 400 también está lleno de figuras como, no sé, Frangélico, cuya anunciación, cuando vengan a Madrid, está en el Museo del Prado. La anunciación de Frangélico es bellísima, es siempre la que ponen o la que tratan de reflejar cuando te están hablando de la anunciación. La anunciación de Frangélico es maravillosa. Está Masaccio, está Piero de la Francesca, está Filippo Lippi y está un gran artista que es Paolo Uccello, que desarrolla muchísimo la perspectiva, que era una búsqueda constante que se marcó el Renacimiento a nivel de la pintura. Bien, está también Botticelli, que es maravilloso, maravilloso. Yo tuve la oportunidad en Londres de ver una exposición del Renacimiento del 400 y vi todos los cuadros de Botticelli, incluido el nacimiento de Venus, y es espectacular. Entonces, esto es un poco para que ustedes tengan la idea de cómo nosotros tenemos que en el medio de todo eso desmembrar, y cómo no es para nada raro que las demás gente se abrumen entre no entender, pero vamos, estamos en la Edad Media, estamos en no, estamos, porque además la historia de Europa se estudia hasta el descubrimiento de América, y aún con el descubrimiento de América ya ahí se parte la historia, pero Europa sigue desarrollando la historia, porque además estábamos atemporales completamente con América. Europa sigue la pauta de este esquema histórico, pero los historiadores no podemos hablar de una Edad Media, ubicamos los movimientos en la Edad Media. En el siglo XVI ya está el Cinquecento, con también los tres grandes artistas, los más renombrados, y en el 16 comienza una introducción del Renacimiento en el resto de Europa, no empezando por España principalmente. Recuerden que España siempre ha sido una nación en conflicto con casi con el resto de Europa, su concepción de reino, etc. Esto era un ejemplo importante que yo quería tocar para que ustedes se dieran cuenta que si es difícil contemplar esto, que son periodos muy conocidos, cómo ubicar entonces el arte contemporáneo, que es algo así como
no sé, una cosa que se mueve, porque me podían decir, bueno, el arte contemporáneo está en la edad contemporánea, pero es que el arte contemporáneo no está en la edad contemporánea, porque la edad contemporánea va de 1789, con la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, hasta hoy. O sea que incluye siglo XIX, que no tiene nada que ver con el arte contemporáneo, siglo XX, con todo el desarrollo de las vanguardias, y la mitad del siglo XX y el XXI con un desarrollo del arte contemporáneo. Entonces, imagínense qué conflicto cuando para entender y yo me hice aquí mis notas porque eh, es interesante. El gótico comienza en la Europa occidental. La Europa occidental no incluye España, en el siglo XII al siglo XV. ¿Mm? Perdón, el románico. Y cuando declina el románico empieza, perdón, perdón, en Europa occidental, que no incluye España, incluye Francia, Liechtenstein, Alemania, o sea, todos esos países que están ahí en el centro. Italia tampoco la incluye, no incluye los mediterráneos, sino esos que están colocados ahí en el medio. Esa es la Europa occidental. Ocurre del 6 al 12 el románico, y del 12 al 15 el gótico, al 15 completo. ¿Eh? Y a partir del 15 entra el Renacimiento en esta Europa. Con esto le quiero decir que si un día se han sentido complicados por esto, pues que no es menos cierto que es complicado. Y le puse un pequeño ejemplo de a lo que me quería referir. Pero hay que tener muy claro, primero, los periodos de la historia, para después entrar en los periodos o los estilos artísticos. Y a nosotros nos va a interesar fundamentalmente la edad contemporánea, fundamentalmente a partir del siglo XX. Aunque yo siempre discutí el hecho de que para mí las vanguardias realmente empezaban con los impresionistas, que yo la historia no la dividiría así. O sea, para mí las vanguardias empiezan con los impresionistas, después con los postimpresionistas y a partir de ahí con el desarrollo de todos los sismos que surgen, cubismo, etc. Surrealismo, dadaísmo, futurismo. Yo extendía, eso fue incluso un trabajo que defendí en clase, porque yo considero que el verdadero cambio que se da en el siglo XIX, o sea, el cambio cultural, como pasó con el Renacimiento, el cambio de óptica se da con el impresionismo. Son los impresionistas, para mí, los primeros vanguardistas, que van a ser muy superados después ya por los postimpresionistas como Van Gogh y Gauguin, pero que son los que abren verdaderamente la cultura eh, de la vanguardia. Sin ellos, realmente no tendríamos vanguardia. Son ellos los primeros en abordar un cambio a nivel cultural y a nivel artístico, porque ya se hablaba de la especificidad de las manifestaciones desde el siglo XIX, desde que surgen los salones y los salonieros. Aquellos lugares donde se reunían los gabinetes de coleccionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se habla de manifestaciones, escultura de salón, escultura monumental, que ya existía la escultura monumental, porque el David de Miguel Ángel es una escultura monumental en el sentido urbano, o sea, está hecha para estar colocada afuera. El Gatamelata de Donatello también está afuera. O sea, el renacimiento abrió muchísimo la posibilidad de una modernidad, ¿no? Porque el renacimiento fue algo que surgió
como una búsqueda otra vez del ideal clásico griego, o sea, el hombre en el centro del mundo. Y es un movimiento que se apaga o culmina con un manierismo que lleva automáticamente a un barroco donde ya todo se dispersa, aquella mesura, aquella geometría, se pierde. Que ya se pierde, se va perdiendo en el 500, porque con la construcción de San Pedro del Vaticano no tiene absolutamente nada que ver ni con el Palacio Pitti, ni con el Palacio Medici Riccardi, ni muchísimo menos con la Catedral de Santa María del Fiore. Pero no obstante se mantenían los cánones griegos. Y si tú visitas la Capilla Sixtina, te das cuenta que la Capilla Sixtina no es una capilla sobrecogedora, ¿no? Ahí hay algo que te permite ver las piezas, las ves, o sea, ves las pinturas. Además están a la altura ideal porque como es tan grande, te permite ir contemplando los espacios de esa capilla. Entonces, esto era un poco para ponerlos en antecedente de lo que vamos a empezar a tratar. Yo no sé si esto le está interesando, no le está interesando, pero yo creo, y soy de las que pienso siempre, que es preferible aclarar, es preferible dejar un poco marcado el tono y la forma en que vamos a abordar las cosas para que incluso sobre esto puedan surgir alguna pregunta y puedan remitirse a esto, incluso preguntando en un momento determinado donde vamos a abarcar 60, 70, 80 y 90, 2000, 2020 para el arte contemporáneo, que se llama arte contemporáneo y que yo no le llamo así porque realmente es gracias Tommy, eh, el arte contemporáneo es un arte, es la nueva sensibilidad. Hay un cambio profundo en, eh, en la coyuntura mundial, política, económica, social, cultural, y lo que realmente surge es una nueva sensibilidad, y esta sensibilidad es la sensibilidad posmoderna, que a nivel histórico, para partir ahí, cuando estamos hablando de la época contemporánea, que imagínate que va desde la Revolución Francesa hasta hoy, nosotros hablamos ya de la era postindustrial a partir de los 60. Hay un periodo en el intermedio de eso que es la posguerra, que es el arte de la posguerra, que aunque para la historia entra muy cerca de lo contemporáneo, para nosotros lo contemplamos como un momento de transición. Incluso si ustedes van a una subasta, está separado. Arte de posguerra. Arte de posguerra europeo, arte de posguerra norteamericano. Entonces, yo le llamo sensibilidad, una nueva sensibilidad, arte postmoderno. O sea, en Europa, fundamentalmente, la modernidad casi se concluyó. Sin embargo, por ejemplo, la modernidad latinoamericana fue un proyecto abortado, con lo cual la entrada de la posmodernidad ha sido como un calzo de fuerza que no hay manera de que se lo saquen de la cabeza, pero es que no puede haber posmodernidad si la modernidad abortó, o sea, fue fuera, no se realizó el proceso de modernidad. Y me gusta también que cuando vayan a enfocar el tema del arte, no le llamen a la vanguardia solamente vanguardia. Llámenle nunca modernismo, porque modernismo es un término literario que es del siglo XIX, que empieza con Julián del Casal y Rubén Darío. Eso es el modernismo literario. Aquí hablamos de modernidad, vanguardia, avant-garde, como le quieran decir, pero siempre hay que contextualizar que es la modernidad en el arte y la posmodernidad, la vanguardia y
lo que serían las nuevas y últimas tendencias. Es así también como se conoce. Y sobre todo a nivel histórico, nos vamos a fijar que como esto es un proceso que surge de mm, gracias Taimí, qué bien, eh, que surge de cambios profundos en el mundo, aquí vamos a ver que va a haber otro término que va a ser postindustrial. ¿Qué quiere decir? Cuando se termina esa época que se extendió, fabril, y se termina obviamente con la Segunda Guerra Mundial, esa época fabril donde todo dependía de la fábrica, ¿no? Y se pasa ya a la creación de una sociedad de consumo, una sociedad donde lo que vamos a ver mucho son el surgimiento de hombres y mujeres de cuello blanco. Entonces, cuando ya esa industria comienza a convertirse en una empresa, en el concepto empresarial, que bueno, se tenía hasta el otro día, porque ya yo ese concepto tampoco lo tengo, ahora estamos en la era de la tecnología y la era de la información, o sea, ese periodo se llama postindustrial. Ahí es donde surge, porque la historia marca también la cultura, es donde surge justamente esa posmodernidad, esa nueva sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay cambios profundos en las estructuras económicas, sociales, urbanas, quienes están en las ciudades, todos, ahí comienza la globalización, ahí comienza la disolución de fronteras, ahí comienza a borrarse los límites, la frontera, deja de haber centro y periferia y comienza a desarrollarse todo y a expandir en una globalización. Por supuesto, esto tiene su epicentro en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En los años 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destruida, París quedó arrasado, Alemania quedó arrasada, bueno, terrible. Europa estaba de duelo, ¿no? Además, habían perdido, y además de haber perdido, y han sido ocupados anteriormente, y estaban, sobre todo la Europa del Este, bajo regímenes totalitarios. Entonces, en Europa, o sea, aquí, y voy a poner el antecedente antes de hablar de la primera cosa posmoderna que voy a hablar hoy. Aquí está el antecedente de que se fragua en dos mundos diferentes. En Europa ocurre un movimiento que se llamó informalismo. Y en Estados Unidos ocurre el expresionismo abstracto, que tienen semejanzas, son dos movimientos post-bélicos por la actitud que asumen los artistas, pero así como en Europa se asume una actitud contenida, muchas veces tapizada por el tema ideológico y los regímenes que estaban en esos momentos, en Estados Unidos se convierte en la primera manifestación nacional de arte. O sea, con el expresionismo abstracto, Estados Unidos crea la Escuela Norteamericana de Pintura, con lo cual, además, Estados Unidos es ahora el epicentro del mundo artístico y cultural. París no va más. Muchos de los artistas que estaban en Europa ante estos temas de política se van a Estados Unidos. Y tengo que decir y aclarar, porque la gente confunde, y sobre todo cuando te dan una historia del arte politizada. Europa no fundó, no es que los artistas hayan ido, Achille Gorky, muchos artistas fueron para Estados Unidos.
Pero que ellos se hayan ido, que los europeos se hayan ido a Estados Unidos, no significa que haya sido producto de eso que se crea la Escuela Norteamericana de Pintura con el expresionismo abstracto. La Escuela Norteamericana de Pintura con el expresionismo abstracto es autóctona de Estados Unidos y es su primera manifestación cultural en un país que estaba rigiendo el mundo en ese momento política, económica y culturalmente. O sea, esa es una escuela auténticamente norteamericana, porque cuando te lo dan muy politizado, se tiende a pensar como que Europa, como que en Estados Unidos nunca nada es legítimo, y no es así. Estados Unidos sigue siendo hasta hoy, sigue siendo hasta hoy el mercado más importante de arte, a pesar de que Asia, saltándose a la tronera Europa, está también liderando el mercado. Pero Estados Unidos, ese es su momento de júbilo cuando ocurre este proceso. En Europa, ¿qué estaba pasando? Informalismo. ¿Quiénes fueron? Este concepto lo va a poner en vigor un teórico que Michael Tappy en 1951 y va a unir los conceptos de arte informal con otro concepto que es art outre, arte diferente. Y los principales o las cabezas más importantes de este movimiento en un principio van a ser Dubuffet y Frotier. Pero este término, que lo toman así, y la gente que habla del informalismo, el otro día yo tuve una discusión con un amigo por una pieza que publicó y le dije, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si eso es matérico. Me confundí informalismo con, bueno, en fin. El informalismo se va a dividir en muchas partes. El tachismo, el informalismo gestual, el matérico, el espacialista. O sea, no es un movimiento. Ya a partir de aquí los movimientos no son algo que van, como que van siendo muy simples, ¿no? Tú eres surrealista, vivas en Martinica, en donde vivas, pero si era surrealista, era surrealista. De hecho, Lang lo metieron en el paquete y a Frida Kahlo también. Era surrealista. Aquí no. Aquí ya empieza a diferenciarse. ¿Por qué? Porque el informalismo de Europa tenía como tendencia el aislamiento de las figuras. Ellos nunca se relacionaron entre sí. Bueno, se veían, tal, pero nunca fraguaron una colectividad con respecto y alrededor del informalismo. Ellos abogaban, al igual que, aunque de otra manera, al igual que el impresionismo abstracto, abogaban por una fuerte presencia del artista a través de técnicas y materiales. Una exaltación del azar en la pintura y una improvisación. Rechazaban la construcción premeditada de la obra y ninguna base ideológica estuvo vinculada más fuerte a ellos que el existencialismo, porque era además la ideología en la que se podían refugiar en ese momento. No había otra posibilidad y ante eso, pues con Camus y Sartre, ellos abrazan el existencialismo y por eso también su abstracción es tan peculiar. ¿Qué pasa con los informalistas? Que les gustaba el azar, que les gustaba la no premeditación de la obra, pero eran muy cuidadosos con la facturación de la obra. Muy cuidadosos. O sea, no tampoco eran, o sea, esto es un poco lo de la improvisación y la exaltación del azar, sí, pero, o sea, yo no la boceto, estoy trabajando el abstracto, pero la delimito, la pulo, o sea, esto está terminado. Porque está terminado formalmente para ellos y para cualquier persona que ve el cuadro. Está terminado formalmente porque esto es una representación abstracta, ¿no? Que hay que aprender a decir representación y no arte figurativo.
todo arte es figurativo en el sentido de que la forma y el fondo se reconocen. Entonces, figurativo, figura-fondo. Figura-fondo. Esos son los dos componentes de la forma. Entonces hay que hablar de representación. Representación. Una representación abstracta o una representación no abstracta. O eres abstracto o no eres abstracto. Pero también son términos que se manejan mal y que traen lugar a confusión a veces en una venta, en un catálogo. Y son detalles que yo he aprendido a cuidar e incluso a buscar información sobre esos detalles. Porque a mí tampoco, o sea, si tú ves una obra de Malevich, sí, era una abstracción lírica. Pero yo no puedo decir que no es figurativo. Tengo que decir que es una representación abstracta, pero la figura y el fondo están delimitados, con lo cual es figurativa. Es así, no es de otra manera. Y hay una gran confusión. Claro, es tanto los conceptos que se manejan y los historiadores del arte están como en la inopia porque están ejerciendo de marchand, de dealer, de crítico, de todo menos de historiadores. Una cosa es un experto, un historiador, investigador, crítico, ensayista, y otra cosa es que los historiadores del arte nos despeguemos de lo que nosotros somos. Yo soy doctora, pero yo soy doctora en historia del arte y de la música, experta en arte contemporáneo y de género, pero yo soy doctora en historia del arte y de la música. ¿Cuál es mi función? Historiar el arte y la música. La música, no la historia, porque no me... La música la oigo, pero mi formación, mi profesión, se oye bajo. Se oye bajo. Me dicen, ¿por qué se oye muy bajito si me han dicho que se oía bien? ¿Se oye bajo o no se oye bajo? Bueno, ¿se oye o no se oye? Bueno, seguimos entonces si no me responden. Entonces, ¿qué ocurre? En este movimiento también hay figuras muy destacadas que a mí me gustan mucho, como Mathieu, como Solans, Riopel. Y en España, por ejemplo, el informalismo va a fluctuar entre el informalismo europeo y el expresionismo abstracto americano. Y en España están Canova como representante, Puig, Saura, Tapies y Guinovar. Son los artistas más representativos, pero van a estar en un intermedio entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque en España sí había un régimen totalitario, había una dictadura. Una dictadura de derecha, una dictadura de la que quieran hablar, pero sí existía censura. Entonces, claro, ellos se movían, se deslizaban, ellos practicaban el informalismo, porque además en aquel momento la tendencia era hacia lo más realista posible, la exaltación de la nacionalidad y del pueblo español y de la monarquía, bueno, de la monarquía no, y de todo eso. Y claro, tenían que deslizarse y argumentar su lenguaje, entonces se unían a un movimiento informalista que se estaba extendiendo por Europa, al mismo tiempo que en la URSS, o la extinta afortunadamente URSS, se coaccionaba bajo el realismo socialista.
donde han engavetado, por ejemplo, a Repin, que no tiene absolutamente nada que ver con el realismo socialista. Repin siempre pintó Sirgadores, Mullit, pero ¿qué era lo que veía? Repin era el Courbet ruso, no soviético, y te lo metían dentro del realismo socialista cuando Repin era un extraordinario pintor a la altura de Courbet en Francia. O sea, todo eso se estaba desarrollando en ese momento. Sin embargo, el espíritu triunfalista de los Estados Unidos, que había salido brutalmente airoso de la guerra, y hay que decirlo, Hiroshima y Nagasaki y Pearl Harbor, todo eso junto, no ni uno ni otro, fue algo bastante horrible, ¿no? Pero había salido triunfador. Vamos a centrarnos en la cultura, aunque toda la ideología va a tener aquí peso. Ellos van a desarrollar el expresionismo abstracto, o sea, es una tendencia donde estas personas sí van a poder exteriorizar un gesto, una postura, una alegría, una creatividad muy libre, muy independiente. Una pregunta, ¿me ven? ¿Me ves? ¿Me ven? Pues contéstenme si me ven. Bien, va a definir, además, así como los otros se individualizaban, pero dentro del existencialismo, estas personas van a afirmarse como individuos. Estos pintores van a tener su personalidad expresada en el arte. Va a agrupar, además, búsquedas personales más que colectivas. En que en el signo gráfico, lo que sería el trazo, la mancha, o en torno a la materia. Pero cuando yo hablo de que no se aunan o se agrupan, es porque aquí no hay unismo, pero sí tienen relación entre ellos, no como el informalismo, que era obviamente existencialista. O sea, no había una relación humana, ni muchas veces con el público en la comprensión de la obra. En Estados Unidos no. Ellos les va a interesar mucho, y estaban muy animados por el mito pionero, del pionero, que ha sido algo tan fuerte siempre en Estados Unidos, con la conquista del oeste. Y al mismo tiempo van a crearse en ese mundo del pionero, en esa fascinación y esa fantasía, van a subrayar muchísimo las implicaciones de dureza y énfasis del proyecto artístico, la preparación como obra en sí, el proceso, el gesto, la maniobra con respecto a la pintura. La materialidad del cuadro va a ser muy importante. Ellos mantienen el principio de la sola pintura, o sea, existe una sola pintura y es la expresionista abstracta. Y creen siempre que el individuo que la expresa a través de un soporte, o sea, a través del plano pictórico, lo que está expresando es su gesto y su acción física. Por eso Jackson Pollock tiene tantas fotos, porque lo importante del dripping de Jackson Pollock era el momento en que él se sumergía en ese gesto y esa acción física que podía estar
él en un momento, qué sé yo, de esquizoide total, o podía estar en un momento maravilloso. Para ellos, el arte va a ser una experiencia dramática, y dramática no quiere decir trágica, que el drama se divide en comedia y tragedia. Una experiencia dramática. ¿Por qué? Porque va a ser hiperactuada. Hiperactuada. Y ellos además van a hacer el papel en sí mismo, y eso viene del trauma de la guerra, ¿no? Pero van a hacer el papel de perturbados y personas también ciertamente vinculadas o tocadas por el existencialismo, se van a refugiar en el interior y van a renunciar a las referencias externas, pero muy diferentemente a los informalistas. ¿Por qué? Porque estos sí sostenían el gesto y la expresión física, mientras que en el informalismo hay una contención, hay una metida hacia adentro. Ellos nunca van a adoptar formas uniformes entre ellos para abordar lo que sería el soporte, ¿no?, pictórico. Y para ellos lo que va a importar es el proceso artístico como un rito que va sustancialmente unido a la obra y la huella de ellos durante ese proceso, porque justamente cuando Jackson Pollock dripeaba, también se marcaba muchas veces su dedo, tal, o sea, ellos estaban ahí en la materia de la obra, era una imbricación muy teatral entre ellos y su obra. Por eso hay tantos vídeos de Jackson Pollock haciendo el dripping, y hay tantas fotos de Jackson Pollock ejecutando una obra. No así lo vamos a encontrar en el informalismo, porque no existen, eran personas que estaban hacia adentro y no les interesaba, por razones obvias y evidentes, mostrar su proceso creativo en la mayoría de los casos. Pollock no fue el único representante de esta tendencia, porque el expresionismo abstracto se va a dividir en dos: lo que se llama action painting, que es algo muy enérgico y gestual, donde están Pollock, Klimt y de Kooning, excelente. Y por el otro lado van a estar los artistas, o el artista que se vincula al color fight painting, que es algo mucho más apegado al informalismo, porque tiende más a una abstracción reposada, mística. Y el máximo representante de esta tendencia fue Rothko. Maravilloso. Ver un Rothko es maravilloso. Fui aquí en Vigo, lo vi en París. Una obra maravillosa. Entonces, esto que le he hablado, es justamente lo que antecede a la sensibilidad posmoderna, lo que antecede a lo que va a ocurrir en los años 60, y que yo pensé que hoy iba a poder abordar completo una de las cosas, porque yo quiero hablarles para que puedan comprender muchísimo más, incluso su propio arte, no para restringirlo ni etiquetarlo, sino para que valoren en las prácticas en que se encuentran, porque esas prácticas no son personales, esas prácticas son tamizadas y vienen de una sensibilidad, vienen de una conformación cultural, vienen de muchas rupturas, vienen de muchas conformaciones. Entonces yo lo voy a dejar aquí
en el antecedente de lo que será la época o la edad o la era posmoderna, y vamos a hablar a partir de mañana, una por día, porque además hay que dedicarle tiempo, de la característica fundamental de el arte en la posmodernidad, que es vuestro arte, el arte contemporáneo, y que son las negaciones posmodernas. 4. Son las negaciones que te hacen definir el arte posmoderno y por tanto te hacen encajar el arte contemporáneo. Vamos a ejemplificar. Por supuesto, yo no voy a poner ni diapositivas, ni vídeos, ni fotos, porque con que yo mencione un nombre, ese es justamente uno de los juegos de la posmodernidad que nos permite, salvo en el sistema educativo, que tienes que ponérselo ahí al chico, incrustárselo en la cara, que eso es un error, porque justamente la posmodernidad y la nueva sensibilidad en relación con el arte nos permite que si yo te digo Rauschenberg, tú busques a Rauschenberg, ¿no? O Rosenki, busque Rosenki y mire la obra de la que te hablé incluso. Pero mañana vamos a empezar con la primera negación, que es la negación de lo sublime formalista, y que por eso hoy yo introduje todo el tema del informalismo y su tendencia a la todavía mantención de una técnica y de una estructura, digamos, bella, tradicional. También ocurre en el expresionismo abstracto, un poco más libre, pero vamos a ver qué es lo que pasa de verdad cuando entra en escena Warhol, pero no Warhol, cuando entra en escena Rauschenberg, Jasper John, o sea, ¿qué hacen con aquello? Entonces, mañana más y mejor, mañana empezamos con la primera negación posmoderna, son 4, vamos a tocar todos los aspectos de la posmodernidad, porque eso es el arte contemporáneo. Solo quiero que me pongan antes de cortar, si les ha parecido interesante que hiciera esto hoy, y si les parece interesante abordar por fin en dónde están ustedes. Solo quiero que me respondan si es sí, sí, sí. Si es no, no, no. Si es sí y no, sí y no. Yo sé lo que pregunté. ¿Les pareció interesante esto que hice hoy? ¿Y les parece interesante que empecemos ya a abordar verdaderamente conceptos de arte, conceptos de época, artistas y las negaciones de la posmodernidad, más después abordar la sensibilidad posmoderna, más seguir? ¿Les parece interesante o no? Gracias, Tommy. Gracias, Henry. Bueno, me lo ponen después. Muchísimas gracias a todos los que han estado. Besitos a todos. Que tengan allá por los Estados Unidos y Cuba, que tengan una buena tarde. Yo ya aquí entro casi en la noche. Bueno, son las 8:39, pero casi entro en las 8. Entonces, pues gracias a todos. Les recuerdo, si fueron un poco perpicaces, les voy a recordar 2 cosas. 1, no me pongan más link de ni Twitter ni de nada en las obras que me pongan, porque ya estoy al ponerlo en un cartel en las normas, e incluso no dejar publicar hasta que yo vea la publicación, y no quiero hacerlo, porque le estoy diciendo a todos que me parece bien que tengan blog, que tengan Twitter, pero espera que lleguemos, porque es que me estás acelerando, y yo quiero ir con un método, porque el resultado de ustedes depende en que yo sea capaz de conducirlos al resultado. Pero si me alteran la mezcla, no puedo. ¿Ah? Vamos a este proceso primero. Estamos trabajando duro. Esto ya se está conociendo en muchos sitios. La polaca.
Entonces, por favor, eso número uno. Dos, solo dos personas. Una fue Henry, que me mandó el vídeo con un par, perdonando, con un par. Me presentó el ascensor, hay que hacerle solo unas mínimas correcciones que ya se la mandaré. Y, por supuesto, le envié no uno, le envié creo que 5 libros. ¿Por qué? Porque al otro día me lo mandó. Y Raciel, que me lo manda hoy, pero me mandó lo que había escrito. O sea, le queda grabar, porque no estuvo el fin de semana. Pero está hecho. No le voy a mandar los libros hasta que no me envíe el libro, claro. Aunque yo no he visto a Raciel, hoy está su esposa, pero Raciel no está. Los libros están ahí, y Henry puede comentar los libros que le mandé. Yo creo que son interesantes. Creo que son interesantes. ¿Sí o no, Henry? ¿Son interesantes los libros que te mandé? Parla, write, write to me, Henry. Bueno, entonces, yo lo que digo, lo cumplo. Un beso grandote. Gracias por lo que ayer puedo decir que agradecí más que no me exigieran mi presencia permanente en la polaca, como siempre estoy, que me dijeran nada. Y realmente es que ya no quiero ni que nadie me diga nada, y hoy todo el mundo me está recordando, porque hoy todo el mundo está viendo la foto y todo el mundo poniéndome. Yo no quiero, realmente, yo quiero, no quiero, porque además él no se lo merece, y él se merece trabajo, música, ron y cosas buenas. Entonces, un besito, los quiero mucho. ¿Qué tú publicaste el viernes, querido Tommy? ¿Tú publicaste tu vídeo del ascensor? Porque yo no lo vi y dije que me lo mandaran eh, al email. El único que me lo mandó fue Henry. Y hoy Raciel, que no sé por qué no está aquí, me parece rarísimo, debe estar trabajando. Pero está Taimi. Entonces es como lo mismo. Puy, que parece que ha tenido problemas de conexión porque él no ha estado conectado hoy. Entonces nada. Me alegro, Henry, que te gusten, que los puedas usar, que los valores. Y, Henry, lee lo que te puse sobre tu línea de trabajo. Porque creo que de las 3 líneas, yo te inclino hacia una. Tú ya harás. ¿Vale? Un beso a todos. María Clever, que debe estar por ahí. Maravilloso lo que está haciendo. Tommy, me encantan las cosas de los collages. Fui, ya para que te voy a decir nada más. Raciel, que además también participa, no solo pone obras, sino que debate con todos. Una persona maravillosa también. María, que no falta su obra. María Sorín de Miami, que también está mostrando una obra interesantísima. Crisel Lo, Olimpia. Pivo, que está pintando. Pivo publicará. ¿Qué dice Víctor Puy? Como no estoy, ¿dónde? ¿Dónde tú estás? Que no habías estado conectado. Yo no te vi en el Messenger hoy. Entonces, Henry, valóralo, analízalo. A partir de ahí podemos hablar. Si me tienes cosas que preguntar, me escribes por el privado y lo hablamos. Nada. Taimi, muchas gracias, que tú eres el otro lado del artista. Tú eres la otra mitad. Y bueno, a veces no me quiero ni despedir. Un besito a todos. Mañana más y mejor, y mucha caña que voy a dar.